española, o sea, diccionario, dice esperanza, confianza que se tiene en recibir una cosa. Sinónimo, promesa o perspectiva. ¿Amén? O sea, la esperanza es la confianza que se tiene en recibir una cosa. Sinónimo, promesa o perspectiva. ¿Amén? Nosotros tenemos una esperanza de recibir algo, una confianza de que vamos a recibir algo. Y esa es la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Vamos a estar leyendo la palabra libro de los Romanos, capítulo 4, versículo 18, de adelante. Acá habla de Abraham. Si hablamos de esperanza, él es el padre de la esperanza, es el padre de la fe y el padre de la esperanza. Porque dice en Romanos 4, 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Amén. Ella tenía más de 80 años y le dijeron, vas a ser padre de muchedumbre. Y ya habían pasado muchos años en su matrimonio y no habían tenido hijos. Amén. No es que él no pudiera, sino que era estéril y era su mujer. Ya sabemos que él su esposa le dio a su sierva Agar y él tuvo relaciones y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Amén. Sabemos que después que murió Sara, Abraham tuvo más hijos. Amén. Dice que él creyó en la esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó, en el versículo 19, y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Amén? Ella no pensaba, no creía que su cuerpo iba a estar ahí para poder tener familia, para poder tener un hijo. Pero dice que no se debilitó en la fe, de casi 100 años. O tampoco se debilitó en la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A ver, porque si leemos el libro de Génesis, sabemos de que Abraham le decía a Dios, no tengo descendencia, este esclavo va a ser mi descendencia. Y tú me dices que voy a ser padre de multitudes, que mis hijos van a ser naciones. ¿Cómo podía ser? Pero él dice que no dudó. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Hablando de Dios, que Dios era plenamente poderoso para hacer todas las cosas que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo con respecto a él se refiere que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Amén. Acá está hablando a nosotros. Porque dice no solamente a él, hablando de Abraham, sino a nosotros. A quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque no vimos ahí cuando el Señor resucitó, nosotros no estábamos ahí como Pedro, como Juan, como los discípulos, no estábamos ahí cuando el Señor resucitó. Pero creemos, dice, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Seguimos en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Acá volvemos a ver esperanza y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y sigue en el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos se glorían en las tribulaciones? Se le cae el techo en la cabeza y te dice, gloria a Dios. Y le dice el versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas veces el cristiano dice, ¿cómo sé yo si tengo el Espíritu Santo? Bueno, acá dice, el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Si usted es un creyente, un cristiano, que viene en la iglesia, ¿tiene el Espíritu Santo? No hace falta que usted hable en lengua, o que haga esto, haga lo otro, tenga dones, haga milagros. No. Dice que el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando creímos. Y cuando creímos fue por obra de Dios, no fue por nosotros. Y la esperanza no avergüenza. Amén. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque Cristo, aún cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Si siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice, ¿cuánto más si ahora que somos amigos de Dios? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más siendo reconciliados seremos salvos por su vida? Seremos salvos de la ira, salvos de la condenación, salvos del infierno, salvos del lago de fuego. Amén. Eso ya no es para nosotros. Amén. Y dice en Romanos 8:24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones de él sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Amén. Nosotros esperamos una cosa, pero estamos viendo que esa cosa está. Dice, no es esperanza. ¿A qué esperarlo? Dice. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Nosotros esperamos el reino de los cielos. Amén. No vemos ahora visiblemente en nuestros ojos carnales el reino de los cielos. Amén. Esas casas de oro, esas calles de oro, ese mar de cristal, esa morada que Cristo fue a preparar por nosotros. No lo vemos ahora, en este momento. Pero lo veremos cuando estemos allá arriba en el reino de los cielos. Amén. Lo veremos. Amén. Si usted creyó, si usted cree en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por usted, por nuestros pecados, que resucitó para nuestra justificación y que nos rescató de la muerte, de la condenación, veremos el reino de los cielos, amén, cuando estemos allá arriba, en el tiempo de su venida, de su reino. Amén. Primera de Corintios 9:10 dice, os lo decimos enteramente por nosotros,
por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre nosotros lo espiritual, es gran cosa si llegáramos de vosotros lo material. Amén. Si leemos los versículos más atrás, dice que Dios dijo, en el versículo 8, dijo esto solo como hombre. No, esto también lo dice la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Amén. Dios dice que el cuidado lo tiene sobre nosotros, no sobre los bueyes. Los bueyes los tenemos que cuidar nosotros. Porque con esperanza debe arar el que ara. Amén. El labrador ara, tira una semilla y no sabe si va a germinar esa semilla, si va a dar fruto, pero él lo hace con esperanza, creyendo de que va a dar fruto. Y el que sega también, el que trilla, dice, con esperanza de recibir el fruto. Amén. Leemos seguimos en 1 de Corintios, pero vamos al 13:13. Dice, 1 de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén, así como ha hablado nuestra hermana, amén, el amor, amén. Bueno, dice que el amor es el mayor que todo, que la fe y que la esperanza. Amén. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, la venida del Señor, dice el título. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Amén. Acá dice los que duermen, eso está diciendo los que murieron, los que partieron, amén, los que partieron con el Señor. Para que nosotros no nos entristezcamos como las demás personas, como el incrédulo, que se murió y se quiere suicidar, se quiere matar, si muere un familiar. Amén. Ahora en estos días hizo un mes que falleció la mujer, la esposa de un compañero de trabajo cristiano, amén. Y hace ya un mes y él todavía la sigue extrañando mucho, amén, es normal. Pero él tiene esa esperanza, amén, así como dice acá, que tenemos esperanza de encontrarnos un día con una persona que murió en Cristo. Amén, sea nuestro familiar, sea nuestro esposo, nuestra esposa, sea el padre, la madre, sea la persona que sea, que haya creído en Cristo. Tenemos la esperanza de que nos encontraremos con ellos. Y no somos como los demás, como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió, resucitó. Y así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Dios va a traerlos nuevamente para su reino, a los que durmieron con él. Amén. Y dice Tito 1. Tito, el libro de Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Cuántos son escogidos de Dios? Y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Amén. Eso es lo que esperamos nosotros, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, amén, porque Dios no puede mentir, Él no es mentiroso, amén, prometió desde antes del principio de los siglos.
a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que nos fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Amén. A Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Nosotros tenemos la esperanza de vida eterna. Y tenemos la esperanza, como decía el versículo anterior, de que de los que durmieron en Cristo, aunque hayan sido años antes que nosotros, amén, nos encontraremos con ellos y estaremos ahí juntos, alabando y glorificando a nuestro Señor y Salvador por los siglos de los siglos. Y dice Primera de Pedro, Primera de Pedro 1:21, y mediante el cual creéis en Dios, que nos resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Para que nuestra esperanza y nuestra fe sea puesta en Dios. Amén. No en las cosas terrenales, no en lo que podemos ver, no en nuestra familia, en nuestra esposa, lo que sea. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Amén. Porque Él es el que nos salvó, Él es el que nos rescató, Él es el que nos redimió, Él es el que nos dio la vida eterna. Amén. No es nuestro familiar, no es nuestra esposa, no es nadie. Solamente nuestro Señor Jesucristo. No son los pastores, no tenemos que idolatrar a los pastores, no tenemos que idolatrar a los siervos de Dios, amén, que Dios ha puesto para que lleven la iglesia adelante, para que la iglesia siga, amén. Sino que nuestra esperanza y nuestra fe tiene que estar en Dios y solamente en Dios. Porque Él es el que nos da esperanza, Él es el que nos da salvación, Él es el que nos rescató y nos redimió de toda condenación. Amén. Así que vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Hasta aquí la palabra de Dios. Y bueno, que haya sido de bendición para tu vida. Gloria a Dios. Que tenga siempre esa esperanza de que Dios